Hola a todos, ¿cómo están? Este es el Rincón de Sofi y yo soy Sofi. Hoy vamos a estar hablando de las inteligencias múltiples. ¿Qué son? ¿De dónde salen? ¿Qué significan? ¿Y cuáles son? Vamos a ver el video. Las inteligencias múltiples son propuestas por Howard Gardner en 1983. Resulta que este psicólogo estadounidense empezó a contemplar la posibilidad de que no solo haya una inteligencia, sino que haya una inteligencia direccionada hacia cada uno de los aspectos de la vida. Y no encontrarlo como, tú tienes tu inteligencia, tú eres muy inteligente. No, sino comprender, digamos, la inteligencia global como una red, como si fueran diferentes habilidades entrelazadas o diferentes inteligencias entrelazadas para expresar como tal tu inteligencia global, una manera de comprender. Entonces él se puso a pensar que no solo puede ser como las inteligencias tradicionales, como por ejemplo la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia lingüística, que son como las que más han tenido fuerza alrededor de los años en la vida y sobre todo en la educación. Por ejemplo, le preguntas a cualquier papá y si su niño está teniendo problemas en matemáticas o en lenguaje, ahí mismo llaman a una profe o llaman a algún refuerzo para poder ayudarlo a mejorar. Pero si su hijo está teniendo problemas en educación física o en artes, simplemente pensarán, es que eso no es lo de él. Ponte a pensar en eso. La definición de inteligencia como tal para Gardner es la que la ciencia acepta. Él no pone en duda, digamos, que la definición de inteligencia que la ciencia dice, que es la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Está bien, él simplemente dice que no solo esa capacidad está enfocada en la matemática o en el lenguaje, sino que se puede enfocar en diferentes aspectos de la vida y todos tenemos una inteligencia que destaca sobre las otras. Algo muy importante al hablar de inteligencias, y si quieres que de pronto lo comentemos en algún video posterior y hablemos un poquito acerca de crianza versus naturaleza, que sería, digamos, de dónde surge la inteligencia, es lo que hacen nuestros padres por nosotros, enseñarnos, estimularnos, o simplemente hay personas que nacen con la capacidad de desarrollar inteligencias más fáciles. Entonces esta dualidad que se ha venido, digamos, debatiendo alrededor de los años, desde que se empezó a indagar en estos aspectos, pues Howard Gardner dice que, digamos, está neutral frente al tema. No dice que la crianza se sobreponga sobre la naturaleza, ni que la naturaleza se sobrepone sobre la crianza. Simplemente va a proponer sus inteligencias múltiples. Entonces podemos sacar, digamos, que de la teoría de Howard Gardner, que de hecho les voy a dejar como las referencias de las que estoy sacando esta información abajo en la cajita, digamos, de información del video. Él propone que no hay, digamos, una persona más inteligente que otra simplemente porque la inteligencia de una sea la lingüística y la de otra sea la musical. Pues que un escritor súper famoso tenga mucho éxito, eso no significa que sea más inteligente que, por ejemplo, un músico también muy reconocido y que sus canciones tengan este contenido, digamos, propio de la música. Realmente yo creo que la inteligencia que menos tengo desarrollada es la de la música, pero si lo quieres averiguar, quédate hasta el final del video. Entonces, al principio del planteamiento de esta teoría por Howard Gardner, él planteó que había 8 tipos de inteligencias, que ya se las voy a explicar a continuación. Sin embargo, en 2005, él propuso la incorporación de una nueva inteligencia que no queda explícitamente en su teoría inicial, pero de la que también podemos hablar en este caso. Número 1, la inteligencia lingüística, y valga la aclaración de que no las estoy organizando de mayor importante a menos importante, simplemente no puedo hablar de todas al mismo tiempo. La inteligencia lingüística verbal, como también se conoce, es la capacidad o el dominio más amplio del lenguaje, y no solo estamos hablando del lenguaje de manera oral, tipo soy un gran orador, puedo relacionarme bien con las personas. No, estamos hablando
hablando del uso del lenguaje como tal. Por ejemplo, soy coherente, sé desenvolverme, también en la parte escrita, en la parte creativa de la lengua también esto es muy importante, pues en la parte de escritura y también en la parte de conocer otras lenguas, o sea, de llegar a esa aproximación a partir de lo que ya conoces a otro idioma, por ejemplo. Esto es, digamos que en términos generales, la inteligencia lingüística. Esta inteligencia utiliza ambos hemisferios del cerebro, pero está ubicada principalmente, pues según los científicos y de lo que estoy investigando, en el córtex temporal del hemisferio izquierdo, en un área que se llama área de Broca. Aquí es, digamos que, donde se desarrolla más que todo este tipo de inteligencias. Podríamos decir que las profesiones en las que se requiere más tener desarrollada, digamos que esa inteligencia lingüística, sería tipo políticos, poetas, escritores, oradores, este tipo de profesiones que tienen que ver pues con la parte lingüística, no solo, como ya les dije, de hablar, que también, sino también en la parte de escribir y producir la lengua. La segunda inteligencia de la que vamos a estar hablando es la inteligencia musical, que como su nombre lo indica es, digamos que todo el desarrollo que una persona puede tener en cuanto a la parte musical de su vida, tipo tocar instrumentos, reconocer las notas, las partituras, componer, todo este tipo de elementos que se tengan que relacionar hacia una música. Howard Gardner la planteó ya que evidenció que en la mayoría de las culturas simplemente hay ritmos o música propia de una región. Es un factor muy importante para la vida y el desarrollo del ser humano. Esta inteligencia como tal se podría estar ubicando en el hemisferio derecho, específicamente en el lóbulo frontal derecho o en el lóbulo temporal. Cuando hablamos de inteligencia no solo musical sino también de otros tipos, también hablamos de la capacidad de desarrollar esta inteligencia. No estamos hablando simplemente que yo nazco con este tipo de inteligencia y punto, porque pues si bien hay ese debate naturaleza versus crianza, para todo el mundo es muy evidente que si no practicas algo, así tengas el don para desarrollarlo y potenciarlo, pues no lo vas a desarrollar porque simplemente no lo conoces. También, digamos, esto es un poco mis pensamientos con base a la educación en todo este tema que he tenido en el transcurso de mi carrera. Y obviamente las profesiones que tienen que ver con este tipo de inteligencias vendrían siendo pues los músicos, los compositores, toda esta gente que se centra en el entretenimiento. Hay muchas personas que tienen esta inteligencia musical desarrollado y que aún así no saben tocar instrumentos musicales. Es por lo que les digo, nunca han intentado, nunca han tenido ese acercamiento con un instrumento musical. Sin embargo, su inteligencia musical está bien desarrollada, ya que todo el tiempo tienen el ritmo, todo el tiempo están pensando en música o escuchando o la sienten. En tercer lugar, hablemos de la inteligencia lógico-matemática, que por muchos años fue considerada la inteligencia como tal. Todos estos test de IQ y de medir, digamos, que tu inteligencia en la antigüedad, incluso también un poco hacia el presente, tienen que ver mucho con la lógico-matemática. Principalmente si tú no sabías o no tenías nada de inteligencia lógico-matemática, pues que es imposible, tenemos en cierto grado algún nivel de inteligencia de todo tipo. Sin embargo, si digamos que no lo expresabas de ninguna forma, simplemente no eras inteligente ni para tus padres, ni para tus profesores, ni para la sociedad. Incluso las personas se podían llegar a ver afectadas por esto y creerse que no eran inteligentes. Lastimosamente considero que esto sigue pasando hoy en día. Principalmente la inteligencia lógico-matemática se ubica en la parte izquierda del cerebro, en el hemisferio izquierdo, por el hecho de que se basa en decodificar, en leer, analizar, comprender símbolos matemáticos y toda esta cuestión. Sin embargo, se ha descubierto que también hace parte del hemisferio derecho, porque no solamente supone
supone ser una máquina y transcribir en tu cerebro un lenguaje matemático, sino que también es comprender, pensar y abrir las posibilidades a la comprensión matemática de una forma más general, por decirlo así. Podríamos decir que las profesiones que se centran más en la utilización de este tipo de inteligencia serían los ingenieros, matemáticos, académicos, economistas, quizás científicos, pues de la rama matemática, etc. De la siguiente inteligencia de la que vamos a hablar es la inteligencia espacial. Esta inteligencia, digamos que es la capacidad de las personas de ver en 3D, pero en su mente, de calcular problemas espaciales, no del espacio exterior, sino por ejemplo de organización de elementos, de cubos, este tipo de problemas que te dicen cuántos cubos hay en la imagen y que se tienen que imaginar los que están por detrás, los que no se alcanzan a ver. También un poco como esa inteligencia visual, no tanto como la memoria visual, ¿cierto? De que veo algo, me lo memorizo, sino por ejemplo me proyecto y estoy en cierto espacio y sé cómo moverme, tipo en un mapa, ¿cierto? Por ejemplo en el ajedrez y en todo este tipo de retos mentales que le permiten a las personas como abstraerse de lo que están viendo en el momento y ser capaces de ponerlo en un pensamiento y como que mirarlo desde diferentes perspectivas, principalmente cosas objetivas, físicas, como una ciudad, unos cubos, una imagen en términos generales. Digamos que este tipo de inteligencias está más asociada a profesiones como pintores, arquitectos, fotógrafos, publicistas, diseñadores, porque son capaces de ver las cosas de otra forma y de componerlas también, perspectivas, otros ángulos, etc. Se ubica principalmente en el hemisferio derecho del cerebro. La siguiente sería la inteligencia sinestésica corporal o corporal sinestésica. Esta inteligencia tiene que ver con el cuerpo, con la motricidad, con los reflejos visuales, con la motricidad fina, gruesa, con la expresión corporal para, no sé, emociones, sentimientos, también para, digamos, la habilidad frente a un deporte. Todas estas capacidades tienen que ver con la inteligencia sinestésica corporal. Esta está ubicada en la corteza motora del cerebro en ambos hemisferios y tienen que ver con todas las personas que trabajan de su cuerpo, en el sentido en el que son bailarines, actrices de teatro, deportistas, bueno, todo este tipo de control sobre tu cuerpo, incluso el uso de herramientas tipo martillos y todo este tipo de herramientas de uso manual, manualidades, etcétera, tiene que ver mucho con esa inteligencia porque es la forma en la que usas tu cuerpo para interactuar con el medio. Incluso cirujanos, porque trabajan con sus manos y con la habilidad de tener, digamos, el bisturí, y artistas plásticos también. Todo este tipo de profesiones tienen que ver mucho con este tipo de inteligencia. Hablemos ahora de la inteligencia interpersonal y ojo, porque hay inteligencia interpersonal y también inteligencia intrapersonal. Por lo que ahorita nos centraremos en la interpersonal y es esa en la que podemos interactuar o relacionarnos con otras personas. Tiene que ver, digamos, con esa socialización, con la capacidad de leer las emociones ajenas, la empatía. Son este tipo de personas que les gusta más interactuar o hacer trabajos con otras personas, como colectivamente, sociables, que les gusta charlar, hablar y se expresan de una manera muy natural en un contexto rodeado de varias personas. Esta es la inteligencia interpersonal, como este tipo de relaciones con otras personas hacia afuera de ti. Los lóbulos frontales desempeñan un papel muy importante en esta inteligencia. Por otro lado, la inteligencia intrapersonal ya tiene que ver es con uno mismo, con poder leer sus sentimientos, emociones, comprenderse, digamos, esta capacidad de hacer introspección y analizar cada detalle de sí mismo, pensar en tus habilidades, en tus debilidades y también en tu futuro. También se ubica en los lóbulos frontales y es como esa relación que tú tienes pero contigo mismo. Entonces, interpersonal es hacia afuera, intrapersonal es hacia adentro. Hablemos de la octava inteligencia, que de hecho fue incorporada a la teoría de Howard Gardner en 1995
5 porque no la consideró en una primera instancia, ya que él pensaba que también debía de haber alguna inteligencia en el ser humano para preocuparse de la supervivencia de su propia especie y de las otras especies que lo rodeaban. Esta la llamó la inteligencia naturalista. Esta inteligencia se basa principalmente en ser capaz de detectar, diferenciar, analizar, categorizar todos los fenómenos naturales que existen en nuestro contexto, que tú puedas hacer una investigación, digamos que más científicos de campo, por decirlo así. Estas personas también están muy interesadas en pasar tiempo en la naturaleza, de relacionarse con animales, de cuidar el medio ambiente y también de comprender un poco las dinámicas que éste tiene con su entorno. Personas que son capaces de utilizar los recursos que te brinda la naturaleza de una manera, digamos, también muy ecológica y llevarlos a una utilidad. Básicamente son las personas que se dedican como a explorar la naturaleza y comprender la misma, y que lo hacen de forma sencilla, o sea, por algo sería una inteligencia en este aspecto, porque pues si te cuesta mucho trabajo pero es lo que te gusta, quizás te toque desarrollar un poquito más la inteligencia naturalista. Y posteriormente, en el 2005, Gardner consideró la necesidad de incorporar otra inteligencia, una que no solo se centrara como en este aspecto tan terrenal de la vida del ser humano, sino también como algo más espiritual. Es aquí donde incorpora la inteligencia existencialista. Sin embargo, él todavía no la acepta como una inteligencia de sus 8 inteligencias que expone, ya que no cumple con todos los requisitos que él dice que debe cumplir una inteligencia, que es que tenga una evidencia física o una base científica sólida, ya que pues obviamente conocemos que la parte espiritual o más existencial que desarrollan las personas pues simplemente no es como que bueno, esta es la verdad, sino que es algo más personal de los individuos. Pero esta inteligencia se centra básicamente en la espiritualidad de las personas y en esa capacidad del ser humano de preguntarse qué soy, a qué vengo, como esas típicas preguntas filosóficas que muchos nos hacemos día a día, o pues algunos no piensan mucho en eso, como por ejemplo, ¿por qué el ser humano se comporta de esta forma, de la otra? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Todo este tipo de preguntas y de este comportamiento humano que es muy conocido en algunas personas, pues se centra la inteligencia existencial. Bien, y finalmente Howard Gardner dice que todos tenemos todas las inteligencias. Sin embargo, hay unas que tenemos más desarrolladas que otras y hay unas en las que tenemos más capacidades que en otras. Todos los seres humanos somos diferentes y es por eso que también no solo nos podemos encasillar en un tipo de inteligencia. Hasta aquí la teoría como tal de las inteligencias múltiples, pero quiero hacer un ejercicio un tanto divertido, quizás solamente para mí, de hacer 2 tests en internet acerca de inteligencias. Te voy a dejar los links en la descripción de este video para que tú también lo puedas hacer si deseas. Y si te gustó hasta aquí, dale like, comparte y suscríbete. Y si quieres ver los resultados de mis tests, pues quédate a terminar este video. Bien, como vamos a ver en pantalla, voy a estar haciendo 2 tests. Este que dice inicio de test, que tiene 64 preguntas. También haré este otro que tiene 80 preguntas. Y si quieres ver cada una de las preguntas, pues te recomiendo que te vayas al link en la descripción y hagas por tu propia cuenta este test. Bueno, aquí están mis resultados. Como pueden ver y como yo lo sospechaba, mi inteligencia musical y la naturalista, digamos que no las tengo muy desarrolladas. Sin embargo, como pueden ver, siempre tenemos algo de cada una de las inteligencias. La inteligencia lingüística es la que tengo más desarrollada y digamos que yo también lo creo así porque me gusta mucho leer, escribir, me gusta, digamos, hacer videos relacionados a libros, etc. Mi inteligencia matemática, kinestésica e interpersonal están en un 62.5% todas. Me parece bien, aunque digamos que creo que la kinestésica es más porque soy un poco ansiosa, entonces siempre me tengo que estar moviendo, no necesariamente, bueno, también soy hábil en los deportes, pero no necesariamente porque los haga todos los días, porque no es así. Luego tenemos la intrapersonal, que sería, digamos, la comprensión de mí misma, que de hecho pues
estoy en un proceso, no puedo decir que sé todo sobre mí porque no es así. Y finalmente la visual espacial, que de hecho no soy muy buena en esa, no sé por qué no me puntúo como la peor. Listo, mi puntaje. Bueno, entonces vemos que según esto, mi primera inteligencia sería la intrapersonal, o sea, revisarme a mí misma, no lo sé. La otra me salió antes muy bajita. Coincidimos en lingüística más o menos en un 78%, luego sigue sinestésica corporal, luego visual espacial, que, o sea, no lo entiendo. Ay, mira, la matemática aquí la tenía muy alta, en cambio aquí la saqué muy bajita. La musical también bajita y la naturalista bajita. ¿Está bien? De todas formas, todo depende también del test que uno haga. Bien, y hasta aquí el video del día de hoy. Creo que quedó un poco largo, pero considero que expliqué a detalle las inteligencias, que era mi objetivo. Y si se quedaron hasta esta parte del video, se los agradezco mucho. Coméntenme si se quedaron hasta este punto del video o si van a hacer el test. También coméntenme el tipo de inteligencia que predomina en ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. No se les olvide que este canal, El Rincón de Sofi, es para ti, para mí, para todos los que queramos recordar. Tenemos en este canal contenido muy variado, así que si quieres conocerlo, vea los videos, míralos, y si te gustan, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Muchísimas gracias por ver este video. Chao.